Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Una Pica en Flanders, un espacio que dedicamos a hablar de cuestiones europeas y de cómo éstas afectan directamente a nuestro país. En esta nueva edición vamos a hablar de uno de los temas que más está preocupando a las familias españolas y más está preocupando, y es la crisis energética. Son tiempos muy difíciles para las familias, pero más aún aquellos que están viviendo esta pobreza energética, porque esta inestabilidad les está afectando a su día a día. En este programa vamos a analizar qué está sucediendo, cuáles son las respuestas de los distintos gobiernos y las posibles soluciones a esta crisis, y lo vamos a hacer con nuestros tertulianos. Jorge Buxade, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Rocío. Alonso de Mendoza, gracias por estar aquí, y Pedro Narro. Hola, gracias. Vamos a comenzar contigo, porque Vox siempre ha incluido la importancia de la energía en un país en su discurso. Lo lleva haciendo durante años, podríamos considerarlo pioneros en esta preocupación. La preocupación ahora es una realidad, lamentablemente. ¿Por qué es importante la energía? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la energía, y lo saben todos los españoles, no solo las familias, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, es un bien absolutamente esencial, un bien de primera de necesidad, que nos da luz, nos da calor, garantiza el transporte, o pensemos cuestiones tan importantes como que funcione la maquinaria de un hospital, necesita luz. Efectivamente, Vox ya en las 100 medidas de la España Viva, luego en la Agenda España, ha puesto uno de los elementos fundamentales, que es la creación de un Plan Nacional de Energía que garantizase esa autosuficiencia, la soberanía energética, energía barata, suficiente, asequible y, por supuesto, eficiente. Y lo que ha sucedido es que nos han pasado la factura climática, y esa es la cuestión. La factura eléctrica se ha convertido en la factura climática, y lo vemos, por desgracia, todas las familias y todos los pequeños empresarios en España. ¿Cuál es la situación actual, chicos, para que los espectadores puedan entender por qué les está afectando una cosa que antes era de las élites, un debate que antes estaba muy lejos de ellos? Directamente les está afectando a su bolsillo? Pues, Pedro, voy a empezar contigo. Gracias. No, estamos en una situación evidentemente muy compleja y dramática, y no hay soluciones simples, pero ya Jorge Buxade ha señalado que desde hace varios años esta cuestión ha sido prioritaria para Vox. Yo tengo que resaltar que a mí me ha sorprendido desde 2019, que venimos hablando de cuestiones de política energética y del proceso de descarbonización en la Unión Europea, me ha sorprendido que se hayan intentado ocultar los costes de esa transición. Me ha sorprendido que, a pesar de que Vox haya puesto siempre el dedo en la llaga señalando quiénes iban a ser los perdedores de esa transición, pues se haya intentado ocultar, y a veces con soluciones, la verdad, es que completamente surrealistas, pensando que, bueno, que llegado el momento, un fondo de transición justa llegaría a calmar al ciudadano. En la situación actual vemos que eso no es real. La situación no es nueva, llevamos mucho tiempo recibiendo en Bruselas y atendiendo las quejas de los consumidores, de los agricultores, de los transportistas, de todos los sectores de la industria, y estamos en una situación donde lo que se necesitan son soluciones y una estrategia a largo plazo. Alonso. Pues tú lo has dicho muy bien en la introducción. Has hablado de pobreza energética. Hoy los medios de comunicación ya no hablan de pobreza energética como hablaban hace 10 años, cuando no estábamos en una situación ni remotamente similar a la que estamos ahora. Y ahora hablan de ahorro energético, de resiliencia, de solidaridad con el planeta, la madre tierra. Lo que está pasando, lo ha dicho Jorge, estamos pagando la factura del fundamentalismo climático al final. Es decir, si tú prohíbes a un país investigar prospecciones, petróleo, gas, le prohíbes utilizar sus propios recursos, y quieres cambiar todo eso por molinos de viento, por placas solares y por coches eléctricos, pues evidentemente, y además todavía la tecnología para que esa energía sea sostenible, como dicen, no es suficiente. Es absolutamente normal, lógico. Cualquiera, un niño de 3 años se puede dar cuenta de que vamos a llegar a una situación como la que estamos, en la que está prohibido extraer petróleo, está prohibido todo, se lo compramos a dictaduras, se lo compramos a países terceros. Al final, ¿qué pasa? Dependemos de otros países, no tenemos soberanía energética y estamos a los pies de los caballos, es evidente. Un tema que me interesa es la dependencia, justamente cómo hemos llegado a depender tantísimo de otros países para tener nuestra propia energía.
Bueno, pues lo que estaba comentando Alonso, cuando el Gobierno de España lleva un proyecto de ley de cambio climático al Congreso de los Diputados, en el que prohíbe la exploración, investigación, explotación de recursos minerales y, por tanto, si tenemos uranio en España ya no vamos a poder obtenerlo para nuestra energía nuclear, o prohíbe la investigación de los yacimientos de hidrocarburos, gas, de petróleo, del famoso fracking, pues evidentemente nos hacemos dependientes de terceros países. Y cuando nosotros hace 3 años hablábamos de soberanía energética, nos llegaban las etiquetas, los insultos, los ataques, estáis en contra del libre mercado, que no estamos hablando de esto. Estamos hablando precisamente de que ahora, en el año 2022, la semana que viene tenemos pleno, dentro de 2 semanas, el pleno de Estrasburgo, y la señora Ursula von der Leyen, no tengo ninguna duda que va a hacer una cosa que nos va a sorprender a todos, es que va a declarar la emergencia energética. Pero quiero recordar que esta legislatura, el 24 de noviembre de 2019, si no recuerdo mal, se declaró la emergencia climática en este Parlamento Europeo. Y un mes más tarde, el Gobierno de España declaraba también la emergencia climática. Pues hemos pasado de la emergencia climática a la emergencia energética. Hemos pasado en el año 2022 a tener miedo de cortes eléctricos. Y no es ni populismo ni nada, hay que explicarles a los españoles que puede que haya cortes de luz, que tengamos que vivir, cuando España tiene capacidad suficiente para subvenir a sus necesidades energéticas, como consecuencia de las políticas de la Unión Europea, de hacernos dependientes de terceros. No solo de Rusia, también de los Estados Unidos, también de China, también del gas de Argelia. Entonces, o dependencia o autosuficiencia, soberanía. Cada uno utilice el término que quiera. Cuando hablamos de una nación, hablamos de soberanía. La autosuficiencia será pues, para una familia o para una empresa. Y así de sencillo. Entonces, o se acepta esta realidad y ponemos todas las fuerzas de la nación a producir, desde carbón hasta gas, hasta petróleo, energía nuclear, energía hidráulica, por supuesto también eólica, solar, por supuesto. Todas nuestras capacidades tienen que estar al servicio de los españoles. Esto es lo que nosotros decimos, lo que nadie ha dicho, y ahora pues algunos dicen lo que ha dicho Vox. Yo este verano, y perdona, y acá dejo la palabra, este verano escribía en la Gaceta de la Iberosfera un artículo que decía no importa que nos quiten las ideas, no importa que repitan lo que nosotros hemos repetido, porque nosotros estamos aquí para servir a España. Si al final, como consecuencia de nuestra insistencia, los políticos progres hacen las políticas que reclama Vox, será bueno para España, a nosotros no nos importa. Hombre, un poquito de decencia a los medios de comunicación sí se les ha de pedir, esto sí. La dependencia de España a terceros países. Sí, no solamente la dependencia de España, sino la dependencia del conjunto de la Unión Europea, porque se han hecho las cosas muy mal. Y eso hay que reconocerlo y hay que tener una visión crítica. Si no somos capaces de tener una visión crítica respecto a los errores que se han cometido en el ámbito de la política energética, renunciando a la soberanía energética, que tiene que ser siempre para cualquier país, para cualquier Estado, una cuestión prioritaria, no vamos a encontrar las soluciones. Efectivamente, algunos partidos políticos, y yo creo que de forma completamente equivocada, han puesto el foco única y exclusivamente en la situación derivada de la guerra en Ucrania. Eso es ficticio, es verdad que, vamos a abordar este tema. Que ese tema, que estamos ante un punto de inflexión, pero la situación de la guerra lo que hace es visibilizar un problema que ya existía. Es la gota que colma el vaso, ¿no? Es la gota que colma el vaso, que demuestra cómo Europa y España han estado renunciando a esa dependencia energética, pensando que se podía confiar en Rusia con una cierta energía barata. No han considerado el sector estratégico y han tomado una serie de medidas regulatorias, aquí donde estamos hoy, en el Parlamento Europeo, que han sido completamente inconsistentes a corto plazo y completamente contradictorias, dejando al sector en una inseguridad jurídica absoluta. Me has dado varios titulares que vamos a abordar ahora, la respuesta de la Unión Europea y la culpa que tiene la guerra de Ucrania, que no sabemos al 100% si es así. Voces dicen que sí, voces dicen que no. Tenemos muchas conversaciones de amigos que culpan a ver si la guerra acaba, porque se va a paliar esta situación. ¿Pero es realmente la guerra de Ucrania la culpable de esta crisis energética? Evidentemente no. No es la culpable, y la prueba es que mucho antes de la guerra de Ucrania los precios de la luz estaban ya disparados. Pero habéis dicho una cosa muy interesante. Es verdad, las cosas se han hecho muy mal. Estamos todos de acuerdo en que se han hecho muy mal. Pero lo más preocupante es que parece que no quieren cambiarlas. Es decir,
ellos mismos están reconociendo ya veladamente que han hecho las cosas mal, pero yo hace 2 semanas me encuentro un tuit de Televisión Española diciendo que los ríos vuelven a fluir y que España se convierte en un referente en la demolición de presas. Están alardeando todavía de estas políticas suicidas y las están intentando vender a la población en mitad de una sequía y en mitad de una crisis eléctrica. Entonces, no es solo darnos cuenta de que hemos hecho las cosas mal, de que han hecho las cosas mal, es cambiar las cosas. Y es lo que parece, por estos tweets, por estas consignas que vamos viendo en los medios y en los gobiernos. Yo todavía no he escuchado a von der Leyen ni a ningún político con responsabilidades de gobierno entonar el mea culpa, decir que se ha hecho mal y que lo van a cambiar. Al revés, están insistiendo en esta agenda absolutamente suicida y bueno, lo que hay que hacer es cambiar las cosas. Es que es evidente, es que un niño de 3 años te lo sabe razonar esto. Sí, sí. La guerra de Ucrania, coincidimos en que simplemente ha visibilizado el problema que se venía... Efectivamente, es esa gota que colma el vaso, es lo que le pone a todo el mundo la realidad que querían negar y que solo unos pocos denunciábamos, pero no porque fuéramos más listos, sino porque no estamos atendiendo a los intereses de ningún lobby, ni de ningún prejuicio ideológico. Eso que en Vox hemos dicho siempre de las etiquetas, que aquí ni izquierdas ni derechas, aquí solo hay políticos que se preocupan por sus compatriotas y políticos que se interesan por los intereses de sus lobbies o de sus grandes multinacionales de las que directa o indirectamente dependen. Y ya aquí dejo la nota de todos esos políticos, las puertas giratorias, los consejos de administración de las eléctricas en España, que están poblados de políticos socialistas, populares y también de partidos separatistas. Efectivamente, pero la dependencia de Rusia ahora es dependencia del gas traído en barquitos desde los Estados Unidos, obtenido por fracking, por la ruptura hidráulica esta, que es lo que se prohibió en la Ley de Cambio Climático hacer en España cuando justo, además es que, es como dice Alonso, es que lo hacen a propósito, para chulearte, justo en el momento en que sale la noticia que hay una bolsa de gas posible en España para garantizar la soberanía energética por 70 años en España, entonces en ese momento se aprueba la Ley de Cambio Climático y se prohíbe. Esto es gravísimo y, como decía Pedro, el origen, digámoslo así, de estas políticas está en el Parlamento Europeo, por esa competencia en materia de energía que ha autoasumido también las propias instituciones europeas, pero los Estados miembros tienen una responsabilidad. La tiene Alemania, que entregó toda su capacidad energética a Rusia porque era muy baratito y así me resolvía el problema ideológico con el Partido Verde por el tema de las nucleares. La tiene Francia y la tenemos nosotros en España. Y Alonso señalaba un tema muy importante que además en Vox en Europa hemos denunciado, y es el tema de los pantanos o embalses, da igual, me gusta más lo de pantano, que es como más clásico y tiene un elemento menos técnico y la gente lo entiende. Esos pantanos que garantizaban, por una parte, el abastecimiento de agua a la población y a la agricultura y a la ganadería, y por otra parte una producción de energía hidráulica. Lo que tenemos que hacer es investigar y conseguir que esa energía hidráulica sea permanente. Porque hay una cuestión muy importante, y es que cuando hablamos de energías renovables, y nosotros estamos muy a favor de las energías renovables, de la eólica y la solar, se olvida que son energías intermitentes. Porque el sol, no hace falta explicarlo, todo el mundo lo entiende, está solo determinadas horas del día. Y la eólica, pues hay viento, hay determinados momentos que no hay viento. Y lo que tenemos que conseguir es una energía suficiente. Y esa garantía nos la da la energía nuclear, nos la puede dar con toda seguridad la energía hidráulica, gracias a que España está colocada en un sitio ideal en el mundo y tenemos buenos ríos, con buenos torrentes, con buena pendiente, a diferencia de otros países de Europa que son una llanura, el mismo Bélgica o Hungría, por ejemplo, que nos explicaban que ahí no tienen esa capacidad productiva. España es un país que está diseñado para ser un gran país, pero lo que tenemos que hacer es sacar toda nuestra capacidad y no hacernos dependientes de terceros. Jorge ha señalado un concepto que es fundamental en todo este debate energético, que es el concepto de diversificación de las fuentes energéticas. Cualquier solución tiene que pasar obligatoriamente por ahí, pero desgraciadamente, y Alonso también lo recordaba, parece ser que no hay voluntad, no solamente
en parte del legislador europeo, sino también, y Jorge mencionaba los lobbies, yo quiero hablar de los lobbies ambientalistas, los lobbies de la ecología, que han hecho mucho daño, que se ha hecho una ley del clima en 2021 específicamente para ellos, que presentó Greta Thunberg. Y hoy los ecologistas, Greta Thunberg y los partidos afines no están en el debate de la política energética, están promoviendo una huelga general por la justicia climática el 23 de septiembre. Esas son sus prioridades, completamente ajenos a lo que significan las implicaciones de la factura de la luz, completamente ajenos a la voluntad de encontrar soluciones y todavía en esa ensoñación climática que nos está haciendo mucho daño, porque por su culpa y por culpa también de otros partidos políticos que les apoyan, que son Filogreta, cada año los objetivos de reducción de emisiones se van haciendo más estrictos. Tenemos la neutralidad climática en 2050, 55% de reducciones de emisiones de CO2 en 2030. Y cada año vamos haciendo esos objetivos más vinculantes, más difíciles de conseguir para los consumidores, para, en definitiva, todo nuestro sector y nuestro tejido socioproductivo. Estamos hablando de las respuestas que ha tenido la Unión Europea ante esta crisis en concreto, pero en general las medidas de la crisis climática que anunciaron en 2019 han sido surrealistas, han sido muy ideologizadas. ¿Cuál ha sido el papel de la Unión Europea ante este tema? Bueno, el papel de la Unión Europea ha sido de un fanatismo increíble y lo vimos ya, de hecho, en la crisis del COVID. Seguían obsesionados con esto de ¿cómo le llaman? La emergencia climática. No sé, a mí me parece todo una locura, es sangrante. Este verano hemos estado viendo cómo se derrumbaban y derribaban un montonazo de torres de refrigeración de centrales térmicas, cuando a la vez nos estaban diciendo que había una crisis y que después de verano nos iban a cortar la luz, que ojo con eso de que nos van a cortar la luz, porque a lo mejor también se está utilizando para justificar un aumento de precios, y ya que te aumentamos el precio pero no te la cortamos, que esto es muy habitual de esta gente. Es sangrante absolutamente todo. Merkel es muy culpable, lo ha dicho Jorge. Alemania se suicidó energéticamente cerrando sus centrales nucleares, entregándose a Rusia. Donald Trump se lo recordó en un discurso en la ONU y los embajadores alemanes se reían. No sé si habéis visto ese discurso. Y él les decía: Alemania, tenéis que buscar otras fuentes de energía, vuestras propias fuentes de energía, porque si no vais a depender de Rusia, que es un país tercero. Que haya guerra o no, al final va por sus intereses. Con lo cual, depender de un país tercero, sea una dictadura, sea una democracia, o sea lo que sea, no conviene, porque siempre van a ir a sus intereses. Y ellos se reían, y ahora parece que se siguen riendo de todos. Sí, la verdad es que... Errores que ha cometido, vamos a señalar alguna de las respuestas que podríamos señalar como error, sí, pero a mí me gustaría desde la insistir Unión Europea. Que ha habido una evolución, que no estamos hablando simplemente de errores en este momento concreto. Llevamos muchos años de política energética claro. Y muchos errores que se han ido acumulando en el tiempo. O sea, no es una situación de hoy, 2022, qué errores está cometiendo, que podemos analizarlos también, sino que la política energética, en unos primeros momentos, los Estados miembros tenían una gran capacidad de actuación. Eso, a día de hoy, una política, en teoría, es una política compartida con la Unión Europea. Digo en teoría porque la realidad es que, de facto, la Unión Europea ha ido asumiendo todo ese tipo de competencias y responsabilidades que tradicionalmente han sido de los Estados miembros. Es cierto que esta cesión de competencias no es algo nuevo, ocurre también, desgraciadamente, en otros sectores y en otras competencias. Pero se han cometido a lo largo de los últimos 20 años muchos errores, por ejemplo, en el desarrollo de las energías renovables. Y estamos discutiendo hoy en Bruselas la Directiva de Energías Renovables. Pues bien, ya hace 20 años lo que se ha hecho con las energías renovables ha sido completamente caótico. Se han querido incentivar, se ha establecido un plan a largo plazo que a los 2 años cambió. Al sector de los biocarburantes se les ha dicho blanco y se les ha dicho negro en el periodo de 2-3 años. No han sabido a qué atenerse. Lo mismo con la biomasa. No sabemos si la Unión Europea quiere o no apostar por la biomasa dentro del componente de energías renovables. Yo resumiría estas políticas de la Unión Europea como inconsistentes y con falta de visión a largo plazo. Esa es la jerga que utilizamos en Europa para decir básicamente, en nuestra jerga habitual, no la europea, sino la que hablamos los ciudadanos normales, que estamos ante una política de parches. Estamos ante una política
parchística. No hay ningún tipo de planificación. Hoy nos quieren vender que hay una planificación para reducir las importaciones, reducir el consumo y aumentar la producción, pero lo que estamos haciendo también es, a la vez, aumentar la dependencia de China. Tal vez consigamos reducir, lo estamos haciendo, hemos reducido la dependencia de Rusia, aunque pagamos mucho más a Rusia. El año pasado estábamos pagando por más energía cerca de 7.000 millones de euros al mes. Hoy pagamos 14.000. No sé si conseguiremos esa reducción y pagar menos, pero desde luego también estamos yendo hacia otras dependencias, por ejemplo, con países asiáticos. Por lo tanto, parches y falta de visión estratégica. Política parchística. Política parchística y ¿Qué papel está teniendo? en cumplimiento de los tratados. Yo la última vez que estuve aquí en una pica en Flandes contigo, Rocío, decíamos que es que Vox es, igual que en España parece ser que somos los únicos que defendemos la Constitución, vamos a acabar siendo los únicos que defendemos los tratados. Y los tratados dicen que la competencia de energía es compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que si los Estados miembros ya regulan y tienen su propio sistema energético, la Unión Europea no tiene por qué meterse. Y se meterá allí donde necesitamos esa acción de la Unión Europea. ¿Qué ha sucedido? Pues lo de siempre. Aquí, en las instituciones de Bruselas, capacidad expansiva, lo quieren dominar todo, ese federalismo, ese globalismo, ese imponerse a los estados, la política energética tiene que ser la misma en España o en Letonia. Pues no puede ser, o en Finlandia, porque las horas de sol en Finlandia son distintas de las horas de sol en España, porque hay naciones que tienen yacimientos y otras no tienen esos yacimientos, y por lo tanto cada nación tiene ese derecho inalienable a decidir su propia política energética. Bien. Y por otra parte los Estados miembros pues han quedado calladitos y por eso nosotros decimos los gobiernos populares y los gobiernos socialistas no han defendido los intereses de España. Porque, por ejemplo, esa destrucción tremenda de las centrales térmicas que hemos visto en Velilla, en toda España, en Andorra, en Teruel, que se vienen abajo, que se destruyen, eso es una política que empieza ya en el 2018. Y en el 2018 no gobernaba el señor Sánchez. En ese momento el carbón estaba muy caro y las empresas eléctricas dicen, pues me sale más a cuenta comprar gas, que es más barato. Y entonces pues vamos a descarbonificar, porque como en Europa esto se anima, pues nosotros, como siempre, más papistas que el Papa. Y entonces empezamos a destruir la industria térmica del carbón. Pero ahora vemos que Alemania pone en marcha otra vez su industria de carbón, Holanda también, los polacos a todo trapo, porque si no, efectivamente, su dependencia energética va a ser cada vez superior. Por eso es una política errónea de muchísimos años, 15 años, 20 años. Pedro lo conoce muy bien, toda esta evolución y esos fracasos de las políticas de la Unión Europea. Pero el problema es que todo ha sido con un prejuicio. Estas energías no hay que utilizarlas. ¿Por qué motivos? No, porque no hay que utilizarlas, pero no hay ningún motivo real de fondo. Y en España hemos renunciado a todas nuestras capacidades y eso pues se ha agravado la situación. La excepción ibérica esta famosa es la traición definitiva a lo que nosotros tenemos que defender, que es nuestro derecho inalienable a decidir qué capacidades energéticas ponemos en marcha, que deben ser todas ahora mismo. Y si no, al final todo el discurso que podemos hacer nosotros no sirve de nada. Yo tengo aquí mi factura eléctrica. Pues cualquiera de los españoles puede coger su factura eléctrica. ¿Y qué pagamos? Es que el consumo de la energía es solo el 40% de lo que está en la factura. Todo lo demás son costes regulados, costes políticos e impuestos. Esto también hay que hablar. Es un absoluto desastre y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Yo me hago muchas veces esa pregunta, es ¿por qué llevamos 15, 20 años, las décadas que queramos, haciéndolo mal cuando se sabía lo que iba a pasar y lo que estaba pasando? ¿Por qué? Es decir, ¿son tontos los que están ahí? Yo creo que no. Hay un proceso a lo mejor de transferencia de la riqueza de abajo arriba, pues a lo mejor van por ahí los tiros. Hemos visto este verano a Emmanuel Macron anunciando que se prohibían, que a partir de no sé qué año iba a prohibir los vuelos cortos en Francia. ¿A quién excluía de esa prohibición? A los jets privados. Es decir, es que nos lo están diciendo a la cara directamente.
Te vamos a prohibir a ti, turista, irte a un viaje de 2 horas en avión, pero a nuestros amiguitos de las eléctricas, de las multinacionales y de las puertas giratorias que están viviendo de todo esto con nosotros, estos van a poder seguir yendo en jet privado. Yo creo que es un insulto ya a la cara de la gente y una provocación absoluta, y no sé ya si lo hacen de hecho pues esta forma de imponerse ya de humillar a la gente, ¿no? Porque es que lo hacen con humillación. Por ejemplo, las demoliciones de estas centrales térmicas se han celebrado, se ha hecho como una especie de ritual, a la vez que te decían que te ibas a empobrecer, pero se alardeaba de eso. Entonces, no sé, hay algo ahí muy raro. Creo que efectivamente hemos convertido ese debate, que tenía que ser un debate técnico y científico, en un debate ideológico y emocional. O lo han querido convertir para teledirigir al ciudadano. Jorge hablaba de los prejuicios. Bueno, es que la energía nuclear es un ejemplo de los grandes prejuicios que ha tenido España. También lo tenían otros países, pero otros países han sabido dar marcha atrás en su momento. Alemania, Merkel, a raíz del desastre de Fukushima en 2011, decidió un plan para cerrar todas las centrales. Ahora, incluso con un gobierno de coalición con los verdes, pues han dado marcha atrás y van a mantener las 3 centrales que están abiertas. En Bélgica ha pasado lo mismo. Francia, que siempre ha sido pro, pues todavía lo va a desarrollar más. Y también otros países de nuestro entorno. En cambio, nosotros seguimos con esa visión ideológica y muy reduccionista. Estamos hablando de por qué hemos llegado pues a esta situación, qué está ocurriendo. Y la verdad es que yo creo que aparte de esta imposición ideológica, el problema es que lo que se pretende hacer desde Europa es no hacer las cosas bien, sino hacerlas rápido. O sea, estamos como en una carrera para hacer todo cuanto antes, esa transición energética cuanto antes posible, sin medir. Para dar respuesta. Claro, para dar respuesta. Sin tener la tecnología. Sin tener la tecnología, sin escuchar no solamente a los consumidores, al ciudadano, sino a todas las industrias que llevan ya muchos años sufriendo por el aumento de costes y que se están deslocalizando desde el 2008. Hay unas cifras obscenas de cómo las empresas, tanto que hablamos de industrializar la Unión Europea, el sector industrial estratégico, reducir la dependencia, la realidad y los datos nos muestran que la Unión Europea va por el lado contrario. Desde 2008 muchas empresas estratégicas se están yendo. Por ejemplo, el tema farmacéutico, los temas de los medicamentos, se están yendo porque no pueden hacer frente a la regulación y a los costes energéticos. Luego, la Unión Europea nos da, hablábamos de parches o soluciones un poco naif. Ahora, con el mecanismo de carbono de ajuste en frontera, que significa, bueno, lo que importemos de fuera, que no pague el mismo precio por el carbono que pagamos aquí, pues van a pagar un plus. Y con eso las empresas no se deslocalizan. Hay que ser serios y hay que poner en marcha inocente no soy. medidas de más calado si queremos evitar la deslocalización. A eso voy, porque nos queda muy poquito tiempo y podríamos estar hablando durante horas del papel de las energías renovables, de las respuestas que está teniendo la Unión Europea, de lo que se va a hablar este año, pero tenemos varias ediciones de Una Pica en Flandes para hablar de todo eso. Querría terminar con las soluciones, las posibles soluciones que propone Vox. Es que es fácil. Por un lado, suprimir o reducir de todos estos impuestos que están en la factura eléctrica los que haya que hacer. Sobre esta factura hay IVA, que debería ser tratado como un IVA de primera necesidad, como productos de primera necesidad, como el pan. Esto lo estamos viendo. El impuesto sobre la electricidad, que hay que eliminarlo. El impuesto sobre el valor de la producción de la electricidad, que hay que eliminarlo. Y todo un conjunto de tasas autonómicas, que hay que eliminarlos. Esto fuera. Segundo, reordenar todos los costes regulados. Seguimos pagando, todos los consumidores estamos pagando el déficit de tarifa, que es, como los gobiernos populares y socialistas lo hicieron mal, nos ponen el coste, nos repercuten. Hay toda una serie de costes regulados que hay que oponerse al régimen del CO2 que se ha generado aquí en Bruselas. El impuesto sobre el CO2, es decir, que las empresas que supuestamente provocan en su proceso productivo, generan CO2, tienen que pagar más dinero. Eso ha producido un encarecimiento del propio coste. Eso hay que suspenderlo o detener el cierre de todas las plantas industriales. De tener el cierre de todas las centrales térmicas, de tener el cierre de todas las centrales nucleares. No hay que olvidar que Garoña, una de las centrales nucleares, se paraliza
por el Partido Popular y luego, por supuesto, el Partido Socialista lo ejecuta. Entonces, esto hay que detenerlo y hay que pensar en cómo hacemos un plan de energía nuclear si es preciso. Habrá que hacer embalses y pantanos, que no se ha hecho ni uno en ¿cuántos años? Porque eso además va unido al Plan Hidrológico Nacional. Hay que reordenar el sistema de producción de la energía hidráulica en España y, por supuesto, habrá que seguir caminando y que la innovación y que el genio del ser humano no se detenga porque los fanáticos quieren detenerlo, y seguir trabajando en mejorar la eólica, la solar, la biomasa que se señalaba, es decir, todas esas otras alternativas, pero que no garantizan la soberanía energética, porque es la realidad. Y por último, concluyo, hay que derogar toda la normativa climática que se ha generado. Por supuesto, en España, que lo podemos hacer más rápido, y luego, cuando tengamos mayorías en el Consejo y en el Parlamento Europeo, que algún día llegará, pues derogar también la normativa comunitaria, esa ley de cambio climático que impide que los españoles obtengamos gas, que impide que obtengamos petróleo, que impide la minería radioactiva, etcétera, etcétera. Hay que poner todas las fuerzas de la nación al servicio de los españoles. Conclusiones. Muy sencillo, al final se resume en sentido común y lealtad a la nación, no tiene más. Es decir, todos sabemos cuáles son las soluciones, las ha expuesto Jorge, las ha expuesto Pedro. Es diversificar, es utilizar todos los recursos que tengamos, deshacernos de estas leyes fundamentalistas, salirse de ciertos tratados fundamentalistas también, y luego lealtad a la nación, dejar de obedecer a intereses extranjeros, intereses de las multinacionales, intereses de otra índole. Obedecer a ser leal a tu pueblo, si es que no tiene más. Pedro Nava. Pues yo lo veo muy complicado, ¿eh? A diferencia de mis compañeros en la mesa que ven cierta facilidad a la hora de encontrar soluciones, yo lo veo muy complicado porque no veo ese sentido común. Sé que es necesario, pero no lo veo, y yo trabajo todos los días, he trabajado en la revisión del comercio europeo de emisiones, en la fiscalidad energética, en la directiva de energías renovables, en el mecanismo de carbono de ajuste en frontera, en la eficiencia energética de los edificios, todas cosas con mucho calado que discutimos en Bruselas, pero sigo sin ver ese sentido común, sigo viendo toda esa normativa cargada de ideología y sinceramente me preocupa. Aquí en la mesa hemos expuesto soluciones concretas y soluciones también generales, filosóficas, que creo que son necesarias, principalmente dos. Una, no podemos tener una política energética eficaz si no somos capaces de revisar lo que hemos hecho mal, revisar los objetivos del Pacto Verde. Es que seguimos estableciendo objetivos más ambiciosos que los anteriores. Hay que hacer algo con ese Pacto Verde y con esos instrumentos. Y, por supuesto, hay que intentar diversificar. Sé que lo hemos repetido en esta mesa en varias ocasiones, pero de verdad me parece un concepto clave y no me voy a cansar de repetir el hecho de pedir diversificación, porque vamos en el sentido opuesto. Hace poco hemos aprobado en el Parlamento Europeo una posición respecto a las emisiones del CO2 de los coches, donde la Unión Europea está apostando única y exclusivamente por una estrategia de electrificación directamente. O sea, a partir de 2035 ya todos los coches tienen que ser eléctricos, ni tan siquiera híbridos. O sea, pues eso es un error que, lógicamente, ¿quién lo va a pagar? Los mismos que están recibiendo y están pagando esa factura eléctrica que nos enseñaba Jorge Buxadé. Sí. California, leía yo ayer que California también ha prohibido el coche de motor de combustión a partir de 2035, y a los 4 días el Estado de California saca un aviso de que pide a todos los propietarios de coches eléctricos que no recarguen sus coches eléctricos. Es decir, lo que están pidiendo es la paralización del mundo, la paralización de la vida social. Es controlar tu libertad al final también, ¿eh? Hay un elemento, como decía Pedro, filosófico de fondo, ¿eh? Es el planeta, que es una realidad pues, intangible. El planeta se muere y para que no se muera el planeta te tienes que morir tú. ¿De qué estamos hablando? El ser humano se ha caracterizado por su capacidad de adaptación, por su creatividad, por su emprendimiento, por su capacidad de resolver los problemas. Y esto es lo que tenemos que hacer, sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos y no caer en las redes de ese fanatismo, porque, como dice Pedro, que él los ve y trabaja con ellos todas las semanas, son auténticos fanáticos. Es decir, ante la realidad la niegan, la ocultan, la manipulan, o directamente pues cierran los ojos, ¿no? No, el sentido común lo vamos a tener que imponer a martillazos y si no, en cualquier caso, la historia le va a imponer el sentido común a Europa
y por desgracia España, y ese es el trabajo que nosotros tenemos de impedir que sea la historia la que nos lleve a un colapso total de las clases populares, de las clases trabajadoras, y antes que ese colapso llegue hayamos podido imponer el sentido común, repito, a martillazos si es necesario. Nos hemos quedado sin tiempo, sentido común es lo que vamos a aplicar en todas las ediciones de Una Pica en Flandes. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias.